Estamos estudiando, ya finalizando, este es el último fin de semana que estudiamos el yelmo. Y además de saber que en Efesios capítulo 6, verso 17, nos dice que tomemos el yelmo, nos dice qué tipo de yelmo en particular. No es un yelmo de bronce, no es un yelmo de acero, no es un yelmo de fibra de carbono. Específicamente dice que es un tipo particular de yelmo que se llama el yelmo de la salvación. El yelmo es una herramienta diseñada para proteger nuestra cabeza y hemos aprendido durante todo este estudio que el propósito del yelmo es proteger nuestros pensamientos, nuestra mente, lo que él le llama nuestro corazón, donde están nuestras emociones, nuestro intelecto, donde está nuestra voluntad. Allí esos componentes tienen que estar protegidos por el yelmo. Y hoy vamos a entender por qué, porque hay que entenderlo, por qué es el yelmo de la salvación, por qué entender la salvación. ¿Por qué entender lo que Dios está haciendo conmigo va a proteger mi mente? ¿Por qué entender en qué proceso estoy? ¿Por qué entender el propósito de Dios, el plan de Dios y el actuar de Dios en mí va a terminar protegiendo mis emociones, mis pensamientos y mi voluntad? Hoy vamos a entender eso, se llama yelmo y es el yelmo de la salvación. Específicamente para entenderlo vamos a basarnos en 1 Corintios 1:30. 1 Corintios 1:30 describe el proceso salvífico. Esto se llama en teología, se llama soterología o la materia que trata el tema de la salvación o la redención, como también se llama en términos teológicos. 1 Corintios 1:30 nos describe el proceso de una manera muy bonita. Dice, hablando del evangelio. Ahí en 1 Corintios capítulo 1, Pablo está diciendo que qué extraño, que la gente, unos piden que Dios les haga demostraciones, señales, y otros piden una argumentación completa. Pero otros, para quienes somos llamados, ha sido suficiente el evangelio, y dice que el Señor ridiculizó a la filosofía y a la elocuencia por algo que se llama la locura de la predicación. Y dice, y por esa locura de la predicación del evangelio es que estamos nosotros aquí, y no solamente Pablo, sino también nosotros. Por esa locura, por esa cosa tan difícil de entender, como que alguien viene y nos habla unas cosas y resulta que en esas palabras viene el toque de Dios a nuestra vida y nuestra vida es capturada por el amor de Cristo Jesús. Es la locura de la evangelización, de la predicación del evangelio. Hablando del evangelio, Pablo dice, mas por él, o sea por el evangelio, estáis vosotros en Cristo Jesús. ¿Alguien quiere decir amén ahí? Por la predicación del evangelio es que estamos en Cristo Jesús. Nos llegó a nosotros esa buena noticia. Y luego dice, el cual nos ha sido hecho por Dios. Primero, le voy a pedir que me acompañe, casi nunca molesto con eso, pero acompáñenme a leer estos elementos para que le queden más grabados. Sabiduría, justificación, santificación y redención. Y de una vez les hice un examen de optometría, a ver qué tal están ustedes con esa facilidad de leer. Sabiduría, justificación, santificación y redención. Les decía que lo que vamos a usar es imaginarnos o jugar a describir un proceso de un naufragio, un barco que ha fallado y se ha hundido o se está hundiendo, y ese proceso de naufragio obliga a ciertas etapas. Por ejemplo, el barco está hundiéndose y las personas que están en el barco entonces ahora tienen que pedir auxilio, y tienen que pedir auxilio a alguien de fuera del barco, porque cualquiera de los que está ahí se está hundiendo con ellos. Entonces tienen que pedir, es una solicitud exógena, una solicitud hacia afuera de la circunstancia que los está afectando a todos ellos. Y que obviamente si afuera logran oír ese llamado, van a enviar un rescate, y el rescate tiene que venir no del problema, sino de fuera del problema. Y además de venir de fuera del problema, tiene que enviar a alguien preparado y capacitado para llegar hasta donde nosotros estamos, porque uno no puede hacer que una cuerda suba. Usted no puede coger la cuerda y así con esa saliva hacerle puntica como cuando va a enhebrar y empezar a subirla así y equilibrarla hasta el helicóptero. No puede, ¿cierto? No puede. Y si pudiera equilibrarla, después súbase. Ni siquiera con una flauta de encantador. Entonces la ayuda tiene que venir de allá hacia acá, de arriba hacia abajo, y luego sí venir hasta nuestra condición donde estamos y venir una persona realmente capacitada y rescatarnos de esa condición. No solamente hasta el helicóptero, sino también llevarnos hasta un lugar seguro donde el proceso de rescate pues, se complete. Ese ejercicio es el que vamos nosotros a usar un poquitico para entender. Eso tiene un nombre, y un nombre para que usted suene aquí. Vamos a estudiar teología. Caramba, usted va a decir teólogo, sí. Al final después vamos inclusive entre las empanadas va a salir un certificado de teología. Usted puede decir, porque no hay millo, entonces su certificado de teólogo le va a salir en una empanada.
y tenga cuidado al masticar, pero lo importante es que usted sepa mucho y pueda decir. Entonces, cuando le pregunto, usted va a decir, ese proceso tiene un nombre, y el nombre en griego se llama apolútrosis. Apolútrosis, ¿ya? Y mire cómo se escribe, practíquelo bien. No, realmente el nombre de esto es en español lo que se llama redención a nivel teológico bíblico, pero usted lo va a entender de aquí en adelante cada vez que oiga el término redención, en una forma práctica lo va a entender como rescate. Que el Señor pagó el precio de nuestra redención. Pagó por nuestro rescate, nos tenían secuestrados, pagó nuestro rescate. Por la sangre de Cristo somos redimidos, o sea, somos rescatados. Bueno, mire qué fácil le va a ser de aquí en adelante, ya que usted es un teólogo de empanada, ya usted va a poder tener una facilidad para entender y para explicar también cosas como estas, ¿correcto? A ver, entonces pensemos allí. Estamos en un mundo que va a la destrucción, por cuanto todos pecaron, todos, dice Romanos 3, están destituidos de la gloria de Dios y la paga del pecado es muerte. O sea, todos estamos en condenación. Entonces, los que están ahí en ese proceso, acuérdense de lo que leímos 4 elementos en 1 de Corintios. El primer proceso de toda la primera parte del proceso es sabiduría. ¿Sabiduría qué es? Sabiduría es el entendimiento. Voy a explicarle. ¿Sabe qué es lo más peligroso de que uno esté en un naufragio o en una enfermedad o en una condición o en un campo minado? Lo más peligroso es no saber que está en un campo minado o en un naufragio. Si la persona no se da cuenta primero que se está hundiendo y cree que es que el barco es así, y dice, ay, qué barco tan raro, mira, hace las camas de palado y los cuadros los pegan en el techo, y qué cosa tan rara, ¿no? Este barco, ¿cómo lo hicieron mal hecho? ¿Sí? Y si la persona no es consciente de lo que está es hundiéndose, pues está en un peligro aún mayor. Lo primero que tiene que ocurrir para que una persona pida ayuda, por favor, lo primero que tiene que ocurrir es que la persona reconozca que necesita ayuda. Yo creo que eso ya es un gran avance. ¿Se ha fijado, por ejemplo, el bebedor social? No, yo soy bebedor social, dice. Solo soy bebedor social. Solo que tengo eventos todos los días, pero no es más, ¿sí me entiende? Es más, mire que a mí nunca me da guayabo. Pues pare de tomar un día y verás cómo le da, porque tiene acumulados todos, eso es lo que pasa. No ha dejado que le dé borrachera en borrachera. Y la persona asegura que él no lo tiene. El que tiene mal carácter, el que tiene siempre se justifica y ni siquiera reconoce que está mal. Cuando la persona ya reconoce, ya empezó el proceso de sanidad. Cuando la persona dice, es que tengo un problema con la bebida, tengo un problema con el dinero, tengo un problema con mi vocabulario, tengo un problema con el manejo de mi horario, tengo un problema con la administración de mi dinero. Cuando la persona ya reconoce, mientras es culpa del señor del taxi, del señor del bus, de los amigos, de los vecinos, de la fecha, de la época, del clima, no pasa nada, ahí la persona sigue igual. Cuando empieza por decir, yo tengo un problema, esa revelación, ese conocimiento es lo que la Biblia llama, que es el comienzo del proceso de salvación. ¿Usted a cuántas iglesias fue? A montones de iglesias, de todos los tipos de religiones, y estuvo ahí, oyó y no entendió nada, ni sabía qué pasaba, y hasta que reconoció que tenía necesidad de Dios, empezó en usted el proceso de salvación. Entonces hay que reconocer que nos estamos hundiendo, correcto, reconocer que estamos necesitados, y reconocer ahora que tenemos que pedir ayuda, pero que la ayuda no puede ser de alguien que esté hundiéndose con nosotros. En nuestro sistema social, todos los modelos sociales, todos los conceptos religiosos, todos los héroes están hundiéndose con nosotros. Entonces de nada sirve a usted que vaya y le pida ayuda al chef, al mesero, al capitán, todos están hundiéndose. Entonces, primero que todo, el entendimiento es saber que necesitas ayuda, y lo segundo es dónde pedirla. ¿Cómo empezó el proceso del evangelio en ti? Cuando reconociste que necesitabas, que estabas perdido, que necesitabas a Dios y pediste ayuda a la persona de Cristo Jesús. Ese es el comienzo, la sabiduría, es el primer paso, pero no es suficiente. Con que la persona sepa que se está hundiendo y pida ayuda, ¿ya se resolvió el problema? No, es un buen comienzo, pero con eso no está resuelto el problema. Hay mucha gente que se pasa la vida diciendo, sí, yo tengo ese problema. Sí, pero se quedó ahí. En la salvación, después de eso viene el siguiente paso, que es el paso de la justificación.
Tal como le expliqué en el ejemplo del rescate, la justificación es esto: es cuando la ayuda que vino de afuera, de uno que no está en esta condición, de uno que no está muerto en delitos y pecados, de uno que participó de carne pero no de pecado, que fue probado en todo pero fue hallado justo, de ese que está fuera del problema, de ese que está inclusive en el cielo donde no está naufragando y renuncia a su condición de seguridad y viene y comparte con nosotros nuestra condición, de ese que viene y se unta de humanidad, que es Cristo Jesús. La solución tiene que venir de alguien como nosotros, pero que no esté en el mismo problema de nosotros. Se lo voy a demostrar. Pídale plata prestada a otro que esté tan arruinado como usted. No le puede solucionar porque está igual. Tiene que ser alguien que esté fuera del problema. Mira, el Señor Jesús de fuera del problema vino por nosotros. Y cuando nos encontró, ese momento en que ponen el arnés y cogen los broches, los ganchos y ¡pra!, lo ensamblan y suena así, clic. Eso se llama justificación, porque quedó bien ajustado, quedó bien justificado. Si no queda bien justificado, no se da el proceso de salvación. Ese momento en que te pones tan al contacto con el rescatador y no importa porque te está salvando, ese momento requiere dos cosas. Número uno, que renuncies. No, yo no quiero salir de mi camarote, tanto trabajo que me costó pagar este crucero y todavía me faltan 5 días. A mí no me tumban. Este camarote yo escogí el más caro. Yo no renuncio a este camarote. Yo no renuncio porque todavía me falta. Hasta que no me paguen el último. Hasta que no se me acabe el tiempo. O a la maleta. Yo mi maleta no la dejo porque es que es mi maleta. Yo mi silla no la dejo, mi mesa no la dejo. No, tiene que haber un proceso de renuncia. Tienes que entender que todo eso es perdido y renunciar a eso. Y luego tienes que rendirte. Un buen rescatador nunca viene al rescate de alguien que todavía está pataleando. ¿Te has fijado los rescatadores de personas que están en peligro de ahogarse? No sé si has visto que uno se desespera, pero mire, pobrecito, mire que se va a ahogar, pero ¿qué hubo? Tírese. Y el experto se queda ahí. Y no, ¿qué hubo pues? Pero láncese. Solamente hay para desfilar, o que Miss Buchanan, pues, láncese, hombre. ¿Qué pasa? ¿No sabe nadar? Sálvelo. Y él está esperando. ¿Saben qué está esperando él? Que la persona se rinda. Cuando ya deja de manotear y como que se entrega, él se tira y lo saca facilito. Porque si se tira cuando todavía está peleando, se ahogan los dos. Tiene que haber una renuncia y un rendirse. Cristo viene hasta donde tú estás. Él lo hizo todo. Él es el que viene de lejos y el que necesita la ayuda es usted. Él es el que se mantuvo fuera y sin embargo vino a meterse en esos mismos pisos del náufrago donde usted está. Él se metió sin necesidad por salvarlo y solo espera de usted dos cosas. Hombre, renuncie y ríndase. Déjese enganchar. Y cuando usted renuncia a todo, se rinde y se deja abrazar así del rescatador y lo engancha así, ahí en ese momento se produce algo que se llama justificación. Ya está ajustado. Y en ese momento ya se considera que usted está salvo. Si estuvieran viendo en la transmisión en televisión y baja el tipo del helicóptero y agarra y cuando le pone el anillo lo engancha y lo empiezan a subir y se nota que está enganchado, que ya no se cae, la gente dice, ¡ay, ya lo salvaron! Y digo, sí, espere a ver. Todavía no han subido. Todavía falta ver si de pronto en la mitad de la subida salta un tiburón y se come el tipo. Falta ver si el helicóptero falla y se cae o le tiran un misil. Falta ver si viene una tempestad. Bueno, faltan tantas cosas, pero nosotros consideramos que en el momento en que ya lo engancharon, ya la persona está salva. En ese momento en que te enganchaste con Cristo Jesús, ya eres salvo. El siguiente, Romanos 3 nos explica eso de la justificación. Dice, ya que por las obras de la ley, o sea, todo el sistema legal del Antiguo Testamento, ningún ser humano será justificado delante de él. Atención, la religión no justifica a nadie. Entonces, ¿para qué sirve? Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley sí sirvió. La ley sirvió no para justificarnos. La ley sirvió, el aparatico ese que tú tenías para medir la inclinación, no te salvó, pero te mostró que te estabas ahogando. La alarma que sonó, hon, 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 esa alarma no te salvó, pero te mostró que te estabas ahogando. ¿Estás entendiendo? La luz roja que encendía y los gritos no te salvaron, pero te mostraron que te estabas hundiendo. El nivel del agua no te salvó, pero te mostró que te estabas hundiendo. La ley no nos justificó, no nos salvó, pero nos mostró que estábamos pecando y que estábamos perdidos. Para eso sirvió la ley. Y entonces, después de la ley tiene que venir algo mejor.
Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Él es el rescatador. Él es el que vino en la cuerda abajo y nos engancha. Él es para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Siendo justificados, escuche, gratuitamente. ¿Sabe cuánto cuesta ese rescate? Nada. A usted, a Dios le costó la vida de su propio Hijo. Mediante la redención, que se llama ¿qué? El rescate. Mediante el rescate que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, su manera de calificar las cosas, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Bueno, la primera parte, en teología la primera parte de la salvación es esta, la justificación. Tiene que ver con tu pasado. Lo primero que Jesús hace para rescatarte es borrar tu pasado. Por eso tienes que renunciar y rendirte. Se encarga Dios de tu pasado, con la mira de manifestar en estos tiempos su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces no es por las obras de la ley, ni porque usted se portó bien, ni por lo que usted hizo. Es Jesucristo el que hizo todo. ¿Le queda claro? ¿Hasta ahí va bien? Es importante que entienda, eso va a proteger sus pensamientos. Esto es el yelmo de la salvación. Que usted lo único que hizo fue darse cuenta que estaba necesitado y clamarle a la persona correcta. Y cuando Él vino hizo todo por nosotros, usted hizo dos cosas: renunció y se rindió a Cristo Jesús y quedó enganchado con Él, quedó ligado a Cristo Jesús. En ese momento ya quedó ajustado, justificado. Ya usted tiene paz con Dios, ya tiene una conexión hacia la salvación en ese momento. Es importante que entiendas eso. Después de la justificación, que el término griego es dikaioma, por usted lo pregunta, por aquello de la empanada. Entonces, si lo preguntan, dikaioma es el término para justificación. Después viene otro proceso, que es llevarte de ahí, de donde te engancharon, hasta el propósito perfecto de Dios. Y esa trayectoria larga y prolongada que llevará mucho tiempo se llama santificación. El término es hagiasmos. Santificación es el proceso de perfeccionarnos, Mire lo que dice Romanos 6:22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Esto quiero que lo aprendan también. Resulta que la meta suya y mía, nuestra meta no es la santidad. Alguno hizo, qué bueno. Por fin dijeron algo que yo quería oír hace rato. Vine al culto que tenía que venir. Que la meta de nosotros no es la santificación. Qué bueno, que de esto ya no fuimos nada, ya degenerémonos, hermano. Esto aquí ya. No. Sí debemos ser santos, pero no es la meta. El Señor no quiere que sea santo para que sea santo. El Señor tiene la santificación como un fruto que te lleva a una meta. La meta es la glorificación. Dios tiene un propósito eterno y maravilloso contigo. Quiero que lo entiendas. Ese proceso de la santificación es una transición que te lleva hacia la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La dádiva de Dios es vida eterna. El propósito real de Dios no es que te portes bien en la tierra. El propósito real de Dios es que estás en ese proceso de santificación para llevarte un propósito eterno que Él tiene contigo. ¿Por qué? No tengo ni idea. ¿Por qué quiere Él darte una vida gloriosa y que sea la eternidad y estar contigo para arriba y para abajo y llenarte de gloria y de cosas preciosas? ¿Por qué? No tengo ni idea. Ni siquiera sé por qué lo quiere hacer conmigo. Me parece rarísimo. Es el amor de Dios. Entonces, la justificación es que se encarga de tus pecados de tu vida pasada. La santificación es lo que estás viviendo en el presente. Y el siguiente paso, que es la glorificación, es lo que nos espera en el futuro. Dios tiene un plan contigo que ocupa tu pasado, tu presente y tu futuro. Juan 17:17 nos dice cuál es el instrumento para la santificación. Jesucristo mismo le dijo al Padre, orando por sus discípulos: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces la palabra de Dios es el instrumento, pero la palabra no así leída con conocimiento carnal, sino leída en el Espíritu, vivida en el Espíritu. Esa es la palabra que te transformará en ese proceso de santificación. Y después del proceso de santificación, entonces ya viene la parte final que la llama Pablo redención, pero el término realmente es un doxazo, significa es la glorificación. El plan que Dios tiene eterno contigo.
Eso es difícil de comprender desde aquí, ¿sí? Uno le dice, Señor, desde aquí todo se ve tan real, esto temporal, y desde allá esto se ve tan efímero, y lo único real es lo de allá. Dios tiene planes contigo. Dios tiene planes eternos, donde te vas a sorprender de cuánto te preocupabas por las cosas de aquí. Te vas a sorprender, te vas a avergonzar, incluso te vas a chantar de allá cuando estés. Yo me preocupaba por eso y me angustiaba, ¿verdad? Y perdía y a veces hasta dejaba de glorificar al Señor, de buscar su presencia, preocupado por imagínate una cosa que clasificamos, que qué grupo quedamos, que si empezamos con Perú, y yo perdía la paz, que porque nos metieron 3-1 esos sinvergüenzas del Manchester, y uno se angustia, y uno allá se va a reír de las cosas que aquí consideraba importantes cuando se dé cuenta que el propósito de Dios supera cualquier expectativa, que nada que hayas deseado para ti mismo alcanza a ser una 100.000ª parte de lo que Dios con su sabiduría, su amor y poder ha planeado y ha creado para ti, y de lo que vas a participar eternamente y para siempre en la presencia del Señor. Va a ser nada, cualquier cosa que hayas disfrutado aquí va a ser aburrida comparado con lo que Dios tiene preparado para nosotros. Ese propósito es el propósito de glorificación. 1 Corintios 15 lo explica. Y así como hemos traído la imagen, está hablando del Adán terrenal, del Adán o del hombre terrenal, traeremos también la imagen del Adán o del hombre celestial, que es Cristo Jesús. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos. No está hablando del culto, está hablando proféticamente. Pero todos seremos transformados, dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Todo esto es perecedero. Mira, una cosa que te va a proteger mucho la mente, por favor, es que entiendas que todo esto es perecedero, todo esto es pasajero, todo esto es una tontería. Esa angustia impresionante que estabas teniendo por una situación es temporal. Y el plan, en cambio, que Dios tiene contigo es eterno y es incorruptible. Voy a resumírtelo y voy a contarte algo. No soy quien para cuestionar la teología tradicional, pero la teología católica y la teología evangélica durante 1000 y pico de años han considerado que los elementos de la salvación son 3: justificación, santificación y glorificación. La teología católica y la teología protestante han creído eso toda la vida. Yo pienso un poquito diferente. Ahora, no solo yo, Pablo también. Entonces estoy bien acompañado, porque sí, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo en 1 Corintios 1:30 no solamente menciona esos 3, sino que antes de eso menciona sabiduría, o sea, el entendimiento. Y yo quiero decirles, si a usted le hacen un examen de teología, escriba los componentes de la salvación, me hace el favor y escribe: justificación, santificación y glorificación, porque si no me hace quedar mal, ¿ok? Pero aquí entre nosotros sabemos que no son esos, que realmente empieza antes en el proceso de la sabiduría, el entendimiento, ahí empieza. De hecho, escúchame, Jesús mismo en Juan dijo: les conviene que yo me vaya para que el Padre envíe el Consolador. Dice, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia porque voy al Padre y no me veréis, y de juicio porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. El primer trabajo que hace el Espíritu Santo en una persona es hacerle entender que ha pecado. Por eso usted, si está aquí es porque el Espíritu Santo ya actuó en usted, lo hizo entender que usted, que parecía que eso era muy bueno, que usted era muy gracioso, que era el que más bebía, que era el que más mujeres tenía, o era la que más chismes contaba, y usted decía, no, es la maravilla pues. Y se dio cuenta por obra del Espíritu Santo que eso era pecado, que estaba naufragando, que necesitaba la ayuda. Y no solamente esa sabiduría para saber que estaba fregado, sino a dónde pedir la ayuda, que solamente hay provisión y que en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino Jesucristo, el Hijo de Dios que se hizo hombre. Eso es la primera parte, en nuestra opinión, del proceso de salvación. Si tú entiendes eso, estás protegiendo tu mente, esa es sabiduría. Después viene la justificación, ahora sí. La justificación es eso, es que renuncias y te rindes y te conectas y te ligas a Cristo, quedas unido a Cristo, Él y tú, como cuando el rescatador agarra al otro. La posición es hasta extraña, la posición es hasta incómoda. Eso quedan ahí como en un abrazo demasiado íntimo,
Pero a uno, ¿qué le importa? ¿Cierto? Agárreme de donde quiera. No, relájese y disfrute. O sea, ¿qué? Aquí ya nos tocó. Lo importante es que me está salvando. Una relación incómoda, íntima con Jesús. Una relación personal, una unión con Él. Eso es lo que te justifica. Y lo que determina ahora eso es un momento. ¿Sabe cómo lo llamamos nosotros en nuestra costumbre tradicional? Lo llamamos la conversión. El momento en que has decidido quedar ligado a Cristo, lo llamamos nosotros conversión. Y eso es un suceso. Y a partir de ese suceso está justificado delante de Dios. Ya mismo. Quiere decir que si la persona decide de verdad rendirse a Cristo, renunciar al mundo, rendirse a Cristo y queda atada a Cristo, esa persona en ese momento ya es salva. Lo mejor que le pueda pasar a esa persona es morirse. Claro, va directico para el cielo. Sería un método muy eficaz, que terminaría uno preso, pero acepta, Señor, sí, pum, listo. ¿Usted también? Sí, ahí se los voy mandando, Señor. Asegurémoslos que este mundo está muy complicado y se nos van perdiendo. Eso el que vayamos lo vamos mandando, ¿sí? Pero como no nos morimos, entonces Dios tiene un propósito mientras tanto, que es el propósito que inicia con esa conversión, y es el propósito que se llama santificación. Y es requisito para llegar a donde Dios quiere llevarnos. Pero déjame decirte algunas cosas con relación a la santificación. Ya sabemos que el instrumento es la palabra de Dios. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Esa es la que ha hecho que cada vez tú aprendes algo y el Espíritu Santo viene y lo va aplicando en tu vida. Mira qué lindo. Sin importar en qué parte del proceso estés, Dios ya te considera santo. Lo lindo de esta facultad con Dios es que desde el primer día, mi estimado primíparo, que vino a la primera clase de inducción universitaria, es el primer día de clase. Primera vez que usted llegó a la clase, que se compró el cuaderno grande que dice y todo eso, está todo emocionado porque que la mamá lo llevó hasta la parada de bus y todo. Ese primer día que allá se quedó mirando las babillas una hora allá en la UIS. Ese primer día de clase, usted va, el primer día que usted estudia medicina, ese día el decano lo ve a usted y le dice doctor. Entonces, eso es la diferencia con Dios. Dios llama santo al que está en el proceso de santidad. De hecho, si el Señor decidiera venir por ti en cualquier momento de estos y te llevara, pero estoy incompleto, me voy a perder la glorificación porque yo estaba todavía muy mal, no había sido perfeccionado, el Señor te considera perfecto ya y te lleva a la glorificación. Puedes haberte convertido como el ladrón bueno. ¿Se acuerdas del ladrón? Ladrón bueno, pues, yo no sé por qué la gente le dice ladrón bueno. Bueno, pero para robar seguramente, porque lo están matando. Él mismo dice, estamos aquí porque lo merecemos. Entonces no era ni tan bueno. Lo que fue inteligente. Y entonces él llegó y reconoció a Jesucristo como su Señor. Quedó enganchado, ¿cierto? Y en ese momento empieza su proceso de santificación y se murió. ¿Qué tan perfeccionado fue? Nada, el Señor le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Hoy. O sea, él sabía que esa ya no pasaba. Ya no había opción de librarse, ya. ¿Cierto? Alguien cuenta por ahí que vino alguien, el compadre, en sueños le habló desde el otro mundo y le dijo, compadre, le tengo una noticia buena y una mala. La buena es que aquí en este lado hay equipo de fútbol. La mala es que usted está alineado para jugar mañana. Eso fue lo que Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, ¿qué le dijo? O sea, de hoy no pasa. O sea, hoy es su salida. Y su proceso de santificación, ¿cómo lo pasó a la glorificación? Inmediatamente empieza el proceso de santificación. En cualquier momento Dios te considera santo. Te lo voy a demostrar. Por ejemplo, cuando Pablo le escribe a los Corintios en el primer capítulo, mire lo que dice. A la iglesia de Dios que está en Corinto. Hasta ahí bien, ¿cierto? No hay problema. A los santificados en Cristo Jesús. Tienen que ser unas eminencias. Llamados a ser santos. ¿Quiénes son los santificados para Dios? Los que tenemos el llamado a ser santos. Mira, yo te voy a contar para Dios quién es un santificado. Te levantas todas las mañanas deseando hoy agradar al Señor en todo, ¿sí o no? Cometes una embarrada y te da un pesar haberla embarrado. Yo no quería responder así. Yo no quería hacer eso, yo no quería mirar eso, yo no quería hablar eso, yo no quería coger eso, yo no quería. Y te duele porque estás llamado a ser santo.
Y te acuestas esa noche y le pides perdón al Señor. Y afortunadamente, el Señor, conociéndonos, las misericordias son nuevas cada mañana. Y a la siguiente mañana te levantas y dices: hoy voy a agradar al Señor en todo. Le voy a contar una cosa. Voy a cumplir casi 51 años de edad. Yo creo que no lo he logrado ni un día. Qué fracaso, qué pastor tan mediocre. No, pero es verdad, no, en serio, el Señor sabe que es verdad. Pero no he dejado de intentarlo ni un solo día. Y lo seguiré intentando cada día. No porque yo sea bueno, sino porque en mi corazón hay un llamado de parte de Dios a la santidad. Y los llamados a ser santos delante de Dios, Pablo lo llama santificados en Cristo Jesús. ¿Estás entendiendo? Tú tienes el llamado a la santidad. Te reclama el Espíritu de Dios que está en ti cuando la embarras, o no, te sientes antes feliz de haberla embarrado. No, eso queda uno aburrido un poco de días por cualquier cosita que haya hecho. Y uno ve que los otros hacen cosas peores y no les dan ni 5. Tranquilos, celebran. Y uno hizo una cosa pequeñita y está todo amargado, ganas de morirse, qué cosa de desespero, es una nube negra ahí cayendo lluvia encima, para donde uno vaya, todo deprimido, porque tenemos un llamado a ser santos y así nos llama el Señor a nosotros, santificados en Cristo Jesús. Con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro, nosotros que invocamos al Señor. Ay, Dios mío, la próxima respondo bien, la próxima sí llego temprano. La próxima es si completo el sobrecito. La próxima es si hago. Entonces, cada de esas cosas que uno continuamente lucha. Quiero decirte algo, que hay una discusión de miles de años, desde la patrística cristiana, sobre si la salvación se pierde o no se pierde. Si cuando una persona recibe a Cristo, después viva como le dé la gana, de todas maneras, como ya recibió a Cristo, es salvo. Eso es la teoría calvinista, salvos siempre salvos, creciendo en gracia. José Luis de Jesús Miranda. Bueno, ese concepto de que usted no importa, se puede hasta poner el 6:6 y no importa porque usted sí ya es salvo para siempre, es un concepto respetable porque está basado en la Escritura y mucha gente cree eso. Nosotros, por lo menos yo, soy arminiano, no calvinista, sino arminiano. Yo creo que la salvación, la Biblia desde el principio muestra que se puede perder. Muestra que depende de lo que dices, que Dios te pone en el paraíso, pero depende de qué fruta comas, lo puedes perder también. La Biblia nos muestra de personas que estaban en salvación y cayeron. De hecho, Pablo lo dice en Gálatas de una manera curiosa, casi como yo se lo estoy mostrando. Usted está en el helicóptero porque lo salvaron, y en el helicóptero tropieza y se cae. ¿Qué pasa? Nada, lo levantan en el helicóptero. Y 7 veces cae, pero como está amarrado en el arnés, ¿qué pasa? Vuelve y se levanta. Es más, casi se va por la ventana, pero como estaba asegurado en el arnés, vuelve y lo meten. Mientras usted esté ligado ahí, mientras usted esté ahí, no hay problema, porque usted está ligado. El justo cae 7 veces. ¿Qué es un justo? Que está bien ajustado. ¿Sí ve? El justo cae 7 veces, pero 7 veces se levanta. O sea, mientras esté bien ajustado, cae y se levanta. Pero si alguien dice, suélteme, y se desengancha y se bota, entonces ese que se lanzó, en mi opinión y en la opinión de todos los arminianos, vuelve a caer en el estado de perdición que estaba inicialmente. ¿Sabes cómo dice Pablo en Gálatas? Inclusive dice: de Cristo os desligasteis los que por la ley queréis ser justificados, y de la gracia habéis caído. No hay en helicópteros, entonces él no dijo del helicóptero, sino de la gracia habéis caído. Sí, uno puede caer de la gracia si se desliga de Cristo Jesús. Entonces, nuestro concepto también, para que eso proteja tus pensamientos, nuestro concepto doctrinal es que la salvación la puedes perder porque es un regalo, y como todo regalo, se puede perder. Por eso Filipenses 2:12 dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora cuando estuve en Pereira, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. O sea, pilas, no vaya a perder la salvación. Y Mateo 24:13 dice: el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y en Efesios 6 que estamos estudiando dice: y habiendo acabado todo, estad firmes. Entonces el asunto se trata es allá. Es que la carrera se gana en la meta. Si no, pregúntele a Nairo. Minuto y 12 segundos. Se gana en la meta. Entonces hay que perseverar hasta allá. Se puede perder la salvación.
¿Para qué el Señor nos tiene en ese proceso tan precioso de santificarnos? Segunda de Corintios nos explica, capítulo 5, verso 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, nos rescató con Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. No solamente nos rescató, escuche lo que pasó, sino que ahora nos dio la capacidad también de colaborar en el trabajo de rescatar a los que se están ahogando. Porque usted está ahí y cuando le pasó el susto y lo tienen allá y amarrado y usted está en el helicóptero, cuando de pronto usted está ahí y dice, ¡ay caramba! ¡Mi esposa! ¿Sí o no? ¿Cómo así que su esposa? Sí, mi esposa. Yo estaba en un paseo con mi esposa. Y entonces usted va ahora a colaborar ahora en el proceso de que esa persona sea salva. Es casi una señal de que estás a salvo, porque mientras uno no está a salvo no piensa en nadie. Está arañando y como pueda, agarrando de lo que sea, hasta de la misma esposa, y sale. Pero cuando ya estás salvo, empieza a preocuparse por los otros. Cuando tú estás aquí y empiezas a sentir lo que Dios ha hecho contigo, empiezas a decir, ay mi papá, ay mi mamá, ay mis hermanos, ay mire mi amigo fulano, ay el compadre. Empiezan a preocuparse por las otras personas. Entonces Dios nos da a nosotros ese ministerio de la reconciliación. ¿Cuál es? Que Dios estaba en Cristo rescatando, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Qué es la palabra de la reconciliación? Decirle a la gente, entienda que usted está perdido. Primero, sabiduría. Entienda que está perdido y entienda que la única solución es Cristo Jesús. Esa es la palabra, darle sabiduría. Y que la persona entonces renuncie y se rinda y se una a Cristo. Eso es justificación. Y luego sea llevado por Cristo hasta donde Dios lo quiere llevar, al propósito de Dios. Eso es santificación y el instrumento es la palabra. Y luego llegue hasta el extremo que se llama glorificación, donde estaremos viviendo eternamente en la presencia del Señor y el propósito de Dios se cumplirá. Todo esto es trámite. ¿Por qué? Quiero que entiendas que entender la salvación protege tu mente. Por favor, esto y termino, pero escúcheme, aquí sí, despiertes este minuto, va a salvar, no salva todo el tiempo, ¿verdad? Este es el minuto que hay que poner cuidado. Atención, mucha gente va a las iglesias, a otras, para venir a que Dios les haga un mandadito para este mundo temporal. Carro, casa y beca, ¿sí? Señor, deme un marido, ¿sí? ¿Cierto? Otra, Señor, quíteme el que tengo, Señor. El tipo, Señor, descámbiame la de 50 por 2 de 25, Señor. Cada uno tiene una antojo particular y creen que Dios es el instrumento que va a cumplirle sus propósitos y sus deseos. El yelmo de la salvación es que entiendas que Dios no es un instrumento para que tus sueños se cumplan, sino que tú eres un instrumento para que los sueños de Dios se cumplan. Porque los sueños de Dios son mucho más altos, como son los cielos de la tierra, así son más altos sus pensamientos que nuestros pensamientos. Hay gente en otros países, les advierto, es impresionante saber eso, que van a que el Señor sea como una especie de padrinos mágicos o de la lámpara de Aladino, o el equeco que le rasco, o el Buda o algo así, que me hace el favorcito de en este mundo y en mis propósitos y en mis planes, y que me resuelva y me acomode mi vida. El yelmo de la salvación es decir, ponérselo así, decir, ¡wow! ¡Qué plan tan precioso tiene Dios conmigo! A partir de ahora tendré pensamientos, decisiones y emociones relacionadas con la salvación. Ya no dejaré que mis emociones trabajen en contra de la salvación, que mi razonamiento trabaje en contra de la salvación, que mi voluntad trabaje en contra de la salvación. Ahora me pongo el yelmo de la salvación y acepto el propósito eterno que Dios tiene para mí. Un día me lo vas a agradecer. Un día vas a decir, oiga, sí, qué bobada. Yo estaba pidiéndole al Señor por cosas que inclusive me alejaban de Él. Yo estaba pidiéndole al Señor que las cosas salieran como yo quería, y resulta que por estar haciendo las cosas como yo quería es que estoy como no quiero. Cuando tú haces las cosas que quieres, llegarás a donde no quieres. Pero cuando te rindes a Él y le dices, Señor, acabo de entender su propósito, y no solamente acabo de entenderlo, lo acepto 100%. Renuncio a mis planes. No sé si quieres renunciar a tu maleta, no sé si quieres renunciar a tu camarote, o vas a decir, todavía me faltan 5 días, no sé. Y vas a decirle, Señor, sí, renuncio y me rindo a ti en esta noche. Si es así, asegúrate de quedar enganchado con Cristo Jesús. El resto corre por cuenta de Él.
inclusive la salvación de los tuyos. Díselo a Él, dile: Señor, hoy reconozco que no son mis planes. Yo creía que venía a la iglesia para que todo en esta semana salga conforme yo quiero. Yo creía que venía a la iglesia para que todo ocurra como yo lo he planeado. Y resulta que por las cosas que he planeado es que estoy como estoy. Entonces yo vengo a ponerme el yelmo de la salvación. ¿Qué es ponerme el yelmo de la salvación? Quitarme la gorra deportiva, cambiarme el peinado de moda, quitarme el casco de obrero o el sombrero de hombre de negocios y ponerme el propósito de Dios en mi vida. El Señor ha decidido usar a Cristo para reconciliarnos con Él. No sé, no me pregunte, no sé Dios qué le ve a usted, no sé qué le ve, pero ha decidido que no lo quiere soltar jamás y que va a vivir con usted por la eternidad, que va a hacer que usted participe de todas las cosas preciosas que Él tiene. Ha decidido que no quiere la eternidad sin usted. ¿Qué le verá Él? No tengo ni idea. No sé tampoco qué me ve a mí, pero ha decidido que Él quiere la eternidad pasarla con nosotros. Tienes que tener la mira puesta en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Tienes que entender que esto es un proceso que Dios está haciendo contigo, maravilloso, hermoso y eterno. El Señor te ama. Todo su proceso es porque te ama. Aquí en esta tierra me tocó jugar el rol de playa baja, o me tocó el de playa media, o me tocó a mí ser más gordo, más flaco, o en esta tierra me tocó ser calvo, o en esta tierra me tocó ser... Sí, tenemos nuestros reclamos y parecen justos, pero esto es nada. Hay un propósito eterno de Dios que es el que vale la pena y estaremos con Él para siempre, y toda lágrima será disipada y estaremos con Él disfrutando del propósito que siempre tuvo, y esto lo recordaremos como un sueño. Y te voy a contar, sin importar lo bien que te haya ido aquí, lo recordarás como un mal sueño. Ponte el yelmo de la salvación. Que tus pensamientos sean pensamientos de salvación, que tus emociones sean emociones de salvación, que tus decisiones sean decisiones de salvación. Déjate rescatar por el Señor. Deja que Él haga el proceso completo de la salvación. Deja que te envuelva y que te rescate. Confía en Él. Ríndete a Él esta noche. Señor, perdónanos por nuestro apego al camarote. Gracias, Señor, por seguir abrazados a una mesa de un barco que se está hundiendo. Gracias por no querer soltar una maleta que lo único que es peso, lastre. Creemos que es importante y lo único que hace es cargarnos, y por eso la Biblia dice: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Aligeremos las cargas, renunciemos, entendamos que todo lo que tenemos es temporal. Mi nombre, mi prestigio, mi relativo éxito, mis resultados, mis pertenencias materiales, todo eso es temporal. No voy a dejar de abrazar a Cristo por abrazar esa maleta llena de basura. Tengo que renunciar y tengo que rendirme y dejar que el autor de la salvación venga y ponga la correa como quiere y el arnés, y ajuste ese arnés lo más ajustado posible, tan ajustado que quedo pegado a Cristo, quedo justificado a Cristo Jesús, de tal manera que para donde Él vaya yo iré, de tal manera que ya no seguiré yendo a donde yo quiera, sino donde Él vaya yo iré. Y entonces empezaré a ser levantado y llevado al propósito de Dios. Ese propósito es la santificación, o ese medio mejor es la santificación. El instrumento es la palabra, y estaré siendo santificado. Pero lo importante es que, sin importar en qué momento de la santificación esté, tú me consideras santificado ya. Quiere decir que a partir de ese momento, en cualquier fase que me encuentre, mientras permanezca justificado a Cristo Jesús, tu propósito de glorificación se cumplirá en mí por tu misericordia. No permitas que yo me desligue de Cristo y caiga de la gracia. No permitas que yo me separe de Jesús y pierda esa preciosa obra. Hoy, Señor, entendemos la salvación. Hemos tomado conceptos teológicos complicados y con dibujitos
pues hemos entendido cuál es el proceso de Dios. Y no solamente entendido, hoy lo amamos, hoy lo aceptamos, hoy nos sometemos a ese tu propósito y tu plan. Hoy renunciamos a nuestros planes y decimos, queremos los tuyos, Señor.